de la mesa redonda. En primer lugar, quería hacer la presentación, aunque yo creo que ya todos ustedes conocen al señor Fernando Jiménez del Oso, médico psiquiatra, divulgador de estos temas y director de la revista Enigma. También ha realizado muchos programas de televisión. Yo creo que de Fernando no se puede decir nada más que todo el mundo no sepa, ¿no? El señor Martín Romero, decir que es escritor, es un señor que ha estudiado los fenómenos de Vermes durante 16 años y que está muy interesado en el tema de Vermes. Además tiene alguna historia bastante importante sobre Vermes. De Ike y Lorenzo, pues los conocéis, son reporteros de la revista Enigma, que dice el señor Fernando Jiménez del Oso, y también son reporteros del programa de televisión Misterio en la Intimidad de Canal 28 de televisión madrileña. También dirigido, por, creo entender, por Fernando Jiménez del Oso. De Manuel Gómez Ruiz acabamos de presentarlo hace un momento, entonces podemos empezar. Yo la primera pregunta se la quería lanzar al señor Fernando Jiménez del Oso y quería preguntarle qué opina si Vermes se puede considerar como un objeto paranormal permanente. Bueno, buenas noches. Yo creo que es de lo único que se puede estar seguro, dentro de lo ambiguo que es eso de un objeto paranormal permanente. Paranormal yo creo que es evidente por todo lo que se ha expuesto aquí ayer y hoy. Hay pruebas más que suficientes para descartar el fraude y para hablar de un fenómeno de origen paranormal permanente. Lleva 25 años. Hay muchísimos, la mayoría de los gobiernos no duran tanto y hay muchas personas que en 25 años viven toda su historia, toda su biografía. Pero poco más sé, yo creo que de los que estamos aquí en esta mesa y de los que están abajo, pues no hay muchas posibilidades de dar explicación, de comprender cuál es el origen del fenómeno, es decir, el por qué, el cómo y sobre todo el para qué. Yo no puedo aportar gran cosa, esta es la tercera vez que vengo a Vermes. La primera fue hace pues unos 20 años, la segunda vivía todavía Juan, cuando había salido la imagen de la mujer con un ramo de flores que luego se transforma en una copa, y la tercera esta, y yo creo que de todas las ocasiones esta es en la que estoy viviendo más intensamente el fenómeno de Vermes. Puedo hablar un poco como espectador y como oyente, así no como investigador y mucho menos como protagonista de esta historia. Me han llamado la atención varias cosas. Por ejemplo, cuando comentaba Manolo en su exposición, la hipótesis de que María podría tener una personalidad esquizoide. Eso basado, fundamentado en la asimetría de su rostro, me parece entender, aunque no. Y luego la sugerencia de Germán de que pudiera tener una personalidad histeroide. A mí esas dos cosas me parecen una estupidez, como la culpa de un pino. Todos los que estamos aquí tenemos una asimetría en el rostro, afortunadamente, ¿no? Nos parece que nuestra mitad izquierda y nuestra mitad derecha son iguales y es totalmente falso. Y hay un experimento muy sencillo, que es sacarse una fotografía totalmente de frente, partirla por la mitad y componer dos fotografías con un medio rostro cada una de ellas. Y ofrecen dos caras totalmente diferentes. Hay una parte activa y una parte sensitiva, que los psiquiatras lo sabemos bien porque un lado, generalmente el izquierdo, es el lado donde se somatiza porque es el lado sensitivo, pasivo, mientras el derecho, digo habitualmente, en mi caso como en otros la lateralidad está invertida y el lado derecho es un lado activo. Cualquier conclusión que se saque a partir de eso pues es una bebé como la copa de un pino. Definir los rasgos histeroides, pues bueno, pues a la persona una batería de test bastante complejos, por lo menos unas 12 horas repartidos en 2 jornadas y luego 3 o 4 días para elaborar esos datos de llegar a un psicodiagnóstico. Y todo eso me parece gratuito. Cuando se han iniciado las ponencias, casi todos los ponentes han comenzado elogiando a María o haciendo referencia a ella, y a su personalidad y a su carácter. A mí me parece una persona encantadora y con una paciencia, con que tenga sus cosas, todos las tenemos, que tiene una sensibilidad y que probablemente ella es el vehículo para la manifestación del fenómeno, pues yo creo que sin duda alguna. Pero buscar, yo qué sé, buscarle 5 pies al gato, pues siempre es complicado.
Otra cosa que me llama la atención es la importancia que se da a algunas de las opiniones que se han vertido por supuestos expertos. A la mayoría de ellos los conozco bien y a veces las opiniones o su dictamen sobre las caras de Belmez se fundamentan en razones tan peregrinas que a mí me sorprende que les dé importancia. Ramos Pereira pues estaba a favor del fraude pues porque estaba enfrentado con Germán de Argumosa desde hacía algún tiempo. Los dos tienen un carácter pues bastante peculiar y cuando surgió la Sociedad Española de Parapsicología hubo una competencia por el cargo de presidente y una serie de circunstancias se estuviera defendiendo un caso para que Ramos Pereira de una manera más o menos sutil lo atacara y viceversa. Esa es la razón fundamental a mi juicio para que Ramos Pereira se mostrara en contra. Jordán Peña, que se ha mencionado yo creo que en casi todas las ponencias, lo he tenido colaborando conmigo unos 14 años. Hemos viajado juntos, él ha escrito pues en revistas, en enciclopedias, en colecciones, ha hecho muchas... Bueno, yo conozco cuál es su técnica y cuál es su sistema, no en el caso de Belmez solo, sino en otros muchos. Si se produce un fenómeno de tipo paranormal, ya sea el doblaje de metales o ya sean las teleplastias, como en el caso de Belmez, entonces lo que hace o lo que hacía José Luis, el hombre después de su accidente cerebral, de su hemorragia cerebral, pues no es el mismo, pero yo hablo del otro José Luis, el anterior, lo que hacía era buscar algún sistema dentro de electrónica, mucho de química, un hombre muy hábil, y entonces si podía reproducir eso mismo con un sistema convencional cualquiera, como en este caso pues sobre el cemento utilizando sales de plata, y luego consigue que aparezca algo similar a lo de Belmez, pues lo que hace es invertir los términos y decir, puesto que yo he podido hacer esto así, deduzco que en Belmez se hizo lo mismo. En definitiva, ese es su argumento, no demuestra otra cosa. Y respecto a Garau, pues bueno, pues es también un buen amigo que ha colaborado conmigo pues durante 8 o 10 años y es un magnífico compañero de tertulia, de viajes, pero estas cosas las toma en plan lúdico y en plan divertido. Es decir, da importancia a ese tipo de testimonios pues, me parece que es un poco gratuito. Creo que ahora, con la experiencia que yo tengo y en lo que llevo siguiendo el tema, es cuando de verdad está encajada la cuestión de las caras de Belmez justo en su dimensión. Esta normal, no estoy eludiendo lo trascendente, ni mucho menos, se puede aludir, y aquí lo hablaremos en esta mesa redonda y con ustedes, se puede aludir a influencias o a un origen más allá de lo que vemos, sentimos y tocamos. Podemos hablar de espíritus, de seres adimensionales o de lo que se quiera. No descarto esa hipótesis, pero es la primera vez que el fenómeno está centrado. Yo creo que a partir de ahora no está de más el que se hagan esos análisis que sugería Manolo y que de una vez por todas, de una forma fehaciente, pues el escepticismo que siempre lo hay, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues que queda de una forma palmaria. Claro, mire usted, aquí no hay ningún tipo de sustancias colorantes, no se ha utilizado ninguna técnica y estos son los ingredientes puros y duros del cemento y se acabó la historia. No está mal el hacer eso, pero yo creo que de los que estamos aquí y de los que siguen el tema con objetividad, nadie tiene dudas sobre la autenticidad del fenómeno. Y ya partiendo de eso, que hasta ahora se ha debatido, y parece mentira que en noticias publicadas hace un montón de años en el diario Pueblo, y que una explicación dada no como sugerían, sino como demostraron, y que Lorenzo ayer, con un deseo claro de dar carpetazo al tema, se difunde la falacia de que eso era un fraude, se dice que se había realizado con vinagre y hollín, con sales de plata, cualquier estupidez de esas. Parece mentira al cabo de los años, todavía eso trascienda en el sentimiento de ese refrán de habla mal que algo quiera, pues pienso que en este caso es dolorosamente cierto. Yo creo que a partir de ahora todo lo que se ha dicho en estos días me parece que coloca el tema de una forma definitiva en su lugar, y a partir de ahora es cuando hay que empezar a preocuparse o a ocuparse de, bueno, en definitiva, cuál es el origen del fenómeno, el papel que realmente juega María en todo eso, y algo que a mí me inquieta mucho, porque como todos los fenómenos
paranormales o como incluso el fenómeno OVNI, es ahí, está ahí, es contundente, es evidente y además es totalmente absurdo, no tiene ningún sentido. Es que aparezcan caras en una cocina o en el suelo de una casa, pues en principio es como, bueno, como un dispendio de energía, tiene que haber una razón. A mí entonces el tema, el tercer aspecto que me preocupa y tengo que ver que también tiene mucho que decir al respecto es ¿para qué? ¿Qué objetos tienen esas caras? ¿Qué están expresando? Están expresando sentimientos de gente que desapareció, están expresando los sentimientos de María o están ahí para decirnos algo, para darnos algún tipo de mensaje. Yo creo que con eso ya he hablado mucho. Bueno, con todo, señor Martínez, primero, ¿usted qué opina de este tema? El fenómeno opino que es único en el mundo. Muy difícilmente podrá repetirse otro caso igual. A lo largo del tiempo que yo he estado estudiando el fenómeno de las caras, he procurado buscar antecedentes de casos similares. Lo hay en abundancia, concretamente en Inglaterra, en el siglo pasado ocurrieron, en Estados Unidos, y francamente siempre han durado poco tiempo y han desaparecido pues de inmediato. Como el fenómeno de las caras, por su perdurabilidad en el tiempo, por sus riquezas divulgativas, por las manifestaciones que se pueden encontrar en el mundo, yo creo que es interesante. Yo muchas veces, y lo he dicho claramente, soy un enamorado de las caras. Al principio, cuando me mostraron una fotografía, recuerdo que me pareció que aquello era truco. Era tan perfecto que yo no me podía imaginar que un fenómeno paranormal pudiera alcanzar ese grado de perfección que tiene la cara. Sin embargo, gracias a los universos y de hoy soy un coloquio de la cara. Él me trajo aquí una noche y ocurrió un fenómeno que me hizo totalmente convencerme de la autenticidad de mi experiencia. Fue una cosa. Lamentablemente nuestra inexperiencia, también el que la fotografía, no tuviéramos fotografía para mantener un testimonio fehaciente de aquello, nos impidió conservarlo para poder mostrar como creo. Sin embargo, recuerdo que fue con ocasión de hacer una psicología. Llevábamos 3 magnetófonos. Se cerró la puerta, la ventana, se vigiló la puerta de que no entrara nadie de más. Y cuando uno se entró allí en la habitación, pues salió un poco así para decir, entra y verán detalle aquí, no dábamos fe aquí. Los 3 magnetófonos se veían. Los de ellos de tipo metal. Pero el que cayó en la puerta, ese se averió en el sistema. Concretamente la escudilla que mueve la bobina se partió. No sé. Lo cierto es que aquello era y aquello, pues sentimos miedo y la verdad. Pero a partir de entonces, no sé, aquella noche, y recuerdo que María me vio muy raro. Y para que no me llevara mal recuerdo a la casa, le regaló un fragmento de teleplastia que desde entonces para mí fue un tesoro. Se había dicho que no se podía hipnotizar a María. Gracias de que se dejara hipnotizar. Recuerdo que de momento consintió en él. Pero pasado un poco tiempo y ya que iba cayendo, ya que se iba durmiendo, de pronto se levantó y dijo, no quiero que nadie me diga, se levantó. Luego después recuerdo que se produjo en la instancia un crimen que se produjo
Todo esto parece estar relacionado. Si se tiene en cuenta que los fenómenos paranormales siempre se entran en el medio, cuando se va a producir el fenómeno, generalmente desciende la temperatura, nosotros asociamos que aquel fenómeno que se produjo ahí, de alguna forma tenía que estar relacionado con lo que había estado ocurriendo y con la decisión de la vida. Claro, certificar esto es imposible. Y lo que yo dije en un principio, que la supuesta anécdota con la ciudad. ¿Se oye así mejor? Bueno, es que variar la cabeza de los... Yo no puedo hablar de otras cosas más que lo que me han sucedido, los fenómenos. Mientras otras personas han dicho que aquello era químico y demás, como yo siempre he estado en solitario, he trabajado por libre, no disponía de estos medios, pues he tenido que dedicar a traer medios e investigar a través de ellos. Es decir, a provocar fenómenos. Si es un fenómeno paranormal, doña María la supuesta negra, y yo traigo medios poderosos, por efectos polisíquicos podemos creer en muchas cosas. Y en efecto, yo he conseguido en la fenómeno verdaderamente maravilloso. El otro día, precisamente para conmemorar el 25, que fue la aparición de una cara al fondo del fuego. Y recuerdo también que estaba la cocina llena, estaba ahí don Miguel también de testigo, estaba doña María. Había venido unos señores de Málaga que trajeron un medio concretamente los Rafael García Blanco y se disponía a hacer una percepción extrasensorial, no sé si era sobre el pelado o sobre la cara central, no recuerdo bien. Y estando en esta disposición me acuerdo que vi una especie de neblina al fondo. Inmediatamente le dije, ¿sabes? Cuidado, aquí hay neblina. Era algo así como una cosa blanca, grisácea, como una lunetilla que se imprimió de momento sobre el suelo. Entonces empezó aquello a modificarse y un amigo que había allí con una cámara de también hicieron la fotografía. Y conseguimos hacer 2 fotografías de aquello en dos momentos. Luego después yo traté de traumatizar, me acuerdo que yo metí la mano aquí en un intento de borrar aquella neblina, de quitarla de mí. Me acuerdo que doña María trajo también una fregona con agua y trató también de traumatizar aquello. Fue imposible. Aquello una vez impregnado, fue modificando sus rasgos y fue apareciendo una cara. Esto indudablemente, esto es impresionante, para mí muy impresionante. Y de esto quisimos dejar constancia en el libro que publiqué en el año 78, porque demostraba que aquello no podía ser ni trato de plata, ni cloruro de plata, ni la grasa orgánica de la patata casera. Aquello era algo que se asemejaba mucho a las restricciones que hacen los científicos de la plata, que también son divertidas, grisáceas blancuzcas y cosas así. Bueno, ese fue un primer también intervención, por lo más llamativo a las lesiones que han tenido allí algunas personas. Quiero hacer constancia de una cosa, que estas agresiones siempre se produjeron a medias, no a las personas que estaban nosotros. Entonces, esto que llama tanto la agresión, puede decir, bueno, si vamos allí, puede venir uno tranquilamente de que no le pasa nada. Ahora bien, los medios sí, porque su sensibilidad está propensa a estas cosas. Hicieron, por ejemplo, esta señorita que yo llevé aquí, quería hacer una percepción extrasensorial. Y algo debió pasar ella, de tipo agresivo, que fue lo que empezó a dañar a moverle a esa dentellada que se veían en los dientes perfectamente. Esto ha tenido, claro,
yo que no había visto aquello nunca, cuando me produjo un trauma. Nos fuimos al hostal y allí se vuelve a repetir otra vez, al narrarnos lo que le había pasado. Pero Dios, aquí en Jaén también ocurrió. Precisamente ante un médico cuando le narraba lo hecho. Entonces yo sé que una cosa vamos a que al hostal no haya acompañado un ente invisible y le haya hecho aquello. La compañía no lo hace. Hice una experiencia muy curiosa. Salía de las facultades telepáticas que poseía esta chica. Y entonces, con motivo de hacer una psicofonía, sin decirle nada, telepáticamente le sugerí la presencia entre nosotros de un elemento agresivo, un ente agresivo. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando empezaron a salir los mordiscos, arañazos, etc.? ¿Qué había ocurrido con ellos? Es un fenómeno que se puede explicar muy bien por termografía. Esta señora se siente una amenaza, porque claro, mi juicio, yo no soy técnico en esto, yo soy un simple estudioso. Pero si esta señora subconscientemente cree que la agrede, ella por autosugestión puede producir aquello en su piel. Yo creo que está pasando. Otro fenómeno muy curioso. Se dice que son productos de nitrato, de un cloruro de plata, etc. Bien. En ocasión de venir aquí con un amigo a hacer una fotografía, en una de ellas salió una descomposición de color que me pareció extraño. Era lo que decía también el otro día en mi artículo. Era como si se hubiera interpuesto un prisma entre la figura y la cámara. Pero luego cuál sería el efecto en mi estado. Cuando estudiábamos detenidamente en un pico, observamos la figura de lo que interpretamos como un monje u obispo de la edad medieval, por el cuerpo que llevaba con la nitra. Bueno, esto parece ser imposible, porque fue una figura que estaba allí, pero que no se ha fotografiado normalmente. No ha aparecido, no llegó nunca a aparecer. Luego un invisible. Y esto da que pensar. ¿Realmente fue un fenómeno demográfico lo que tuvo la mente que llevaba allí? ¿O es que existen allí entes fantasmales que pueden ver? Y llegamos a lo que es el fenómeno de Vermeer. El fenómeno de Vermeer no puede explicarse, porque no sabemos si realmente lo que sucede allí es como consecuencia del producto subconsciente de la mente, o sirve doña María de Canal para otra influencia extraña. Eso no lo sabemos. Yo creo que, en fin, ahora me pregunta por qué. Estoy ahora entre un montón de temas que no sé a cuál atacar porque a cuál es más interesante. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguno de los ponentes de la mesa, estamos podéis dedicar a hacerla. Pues, en absoluto, lo mismo que me lo llevé allí a esa cara no me importa que esté fuera como que esté en su casa. Eso no cambia. Esa corresponde a la tercera de las caras que aparecieron, que a los 3 días de empezar a mostrarse se trajo del suelo para una losa que había debajo, ¿verdad? Quedó allí en la cocina donde está el pelado hasta que alguno la destruyó y el pedazo que quedaba no lo vieron a mí. No, nunca. La misma intensidad que tenía en la cocina. Me sirve de testigo, por supuesto, y por ella por ella sé cuando a esta se debilitan o no se debilitan.
Hay una cosa curiosa en esto de... en cierta ocasión viene con un inglés, Mr. Mackenzie. Es un señor que quería escribir un libro sobre Verne. Quería divulgar el fenómeno, impresionaron las caras. Este señor conocía otros fenómenos que se habían dado en Inglaterra, pero no conocía esto. Conocía aquella fotografía. Y estas le impresionaron mucho. Eran maravillosas. Bien, pues yo recuerdo que la encontré muy débil, de tonalidad. Parecía que se iban a perder, que iban a desaparecer. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando Orlando dijo María que no se podía mover, que tenía las piernas enfermas, heridas, no sé qué había hecho? Digo, será esta debilitación que encuentro en la figura consecuente de esto. Y si no se puede mover, voy a ver lo que ha ocurrido con la que había en la nueva cocina. La que había en la nueva cocina era la dama de la copa. Y aquella había desaparecido. Luego entonces se confirmaba lo que yo digo. Donde va Doña María era donde va la figura. Si esta, la vitalidad esta se debilita por alguna causa, por ejemplo, se hospitaliza, también crece la intensidad de la figura. Pues que si están donde están, desaparecen. Ahora bien, si se pudieran sacar de aquí, posiblemente podrían salvarse. Precisamente por lo que yo vengo diciendo. Si la que yo tengo en la casa se conserva, si no modifica sus tonalidades, pues lo mismo le puede ocurrir a esa, si se saca del centro ese, porque indudablemente está complejo. Ahí en la casa de Doña María tienen que cumplir una cantidad de fuerzas desconocidas, que son las que tienen una característica de intermitencia. Las figuras aparecen de vez en cuando menos se las espera. Yo quiero recordar que una vez vine aquí y se produjo un fenómeno muy curioso aquí en la casa de Verne. Pero aquel mismo día había un terremoto aquí, era de 4 y pico de intensidad, ¿verdad? Ese mismo día la casa de las caras estaba en pleno. Ese día fue cuando salió lo de la chica, la agresión que se le dio a la merideta. O sea, algo tiene que estar en la influencia telúrica, porque tenemos en cuenta que esto está sobre una falla. De alguna forma se modificaría esa falla. Había una ionización especial. Yo no sé lo que sería, pero desde luego se produjo una confluencia de fuerzas que son las que motivaron. ¿Qué se produce aquí, no en la casa de arriba y en la abajo? No lo sabemos. Lo que sí se sabe de cierto es que mientras esté Doña María ahí, las caras fluctúan. Si se sacan las caras de ahí, no desaparece. El pelado se llevó a Barcelona y el Valencia. Y mientras estuvo por ahí, no le pasó absolutamente nada. Fue traerlo aquí y empezar a modificarse. A aparecer nuevas figuras, Eso es muy curioso. Eso lo he estudiado yo porque es demostrativo de que las caras esas no son pintadas. Pero lo he estudiado en la Dama de la Copa. La Dama de la Copa, no sé por qué, es una figura que siempre me ha interesado. Me ha interesado más que todo lo que se sabe de que el ramo de rosa, el ramo de flores se transformó en copa, porque a la espalda de la misma y durante una noche apareció una mujer idéntica a ella pero desnuda. Eso ya es, para empezar, que yo no le encuentro explicación ninguna. Está tratando de buscarlo en el Apocalipsis, buscando alguna cosa rara, no le encuentro nada. Bueno, pues la Dama de la Copa empezó con un ramillete de flores, luego después se transformó en copa. El antebrazo derecho sufrió un movimiento, estaba en ángulo recto y quedó en la línea. Y luego después la varilla subía, el mentón subía hacia arriba
y trazando una línea recta se unía con... lo pasamos, me acuerdo, que en dos fotografías que tengo de estas, uno lo pasa por el antebrazo y otro por el brazo, de donde se encuentra palpablemente el movimiento caterino. ¿Por qué se mueve? No lo sé. Es un misterio, no sé por qué se mueve, que se mueve. Me quería preguntar la opinión a Manolo o a Lorenzo o a Iker, ¿qué opinan sobre el tema? El terremoto tiene que ver algo con los fenómenos paranormales, con la energía electromagnética, y así fuera. ¿Hay algún estudio que demuestre que en particular la Ave María o en general Tierra Máquina necesitan esta corriente electromagnética? Bueno, pues a mí realmente cuando el señor Martínez Romero ha comentado el tema, pues me ha dado una alegría, porque llevo más de 4 o 5 años, como diríamos, clamando en el desierto, indicando esta hipótesis, esta teoría, y nunca he tenido el consuelo, por ejemplo, de que el padre Pilón me diga, pues mira, pues no vas por mal camino. Siempre me ha dicho, no, los trámites allí son, que me iré, allí no hay nada. Y es curioso, ¿no? Porque cuando yo empiezo a investigar el tema, a la vez cae en mis manos un libro sobre historia medieval. Concretamente hablaba del tema de Jaén, y encuentro que en el siglo XI había una zona muy conocida por los moros que le denominaban la carrera de las nubes. ¿Y por qué le denominaban la carrera de las nubes? Pues porque precisamente era una zona donde las nubes parecía como si se concentraran, y era donde más descarga de agua había. Por tanto, era una zona más fértil y entonces tenía un mayor valor. Y eso era importante, lógicamente, en aquella época agrícola. Esto me hizo pensar un poco y digo, ¿por qué no puede haber una relación con posibles corrientes geomagnéticas, con posibles, diríamos, apoyándonos en las corrientes telúricas, una explicación viable que nos ayude, que nos dé el soporte quizás que nos falta, porque siempre hablamos de María, pero ¿dónde está este punto X? Muchas veces el propio Jordán Peña, una de las teorías que más me gustan, comenta, ¿dónde podríamos encontrarlo? Entonces, a partir de este estudio, precisamente, y hablando y ahondando un poquito más en lo que es las energías telúricas, encontré precisamente que estas tienen mayor incidencia donde hay montañas, donde la zona, pues, digamos, tiene carácter abrupto, y donde hay gran cantidad de agua. Recordemos que también Belmez pues, tiene una fuente que perennemente está pues, emanando bastante agua. Entonces me hizo postular lógicamente que podríamos estar precisamente ante una posible influencia de energías telúricas. Por eso me alegro que el señor Martínez Romero lo haya podido comentar, que ante un elemento sensible, ante un elemento dotado como puede ser María, pues se pueda estar produciendo fenómenos de este tipo. ¿Qué pasa? Que yo este tema lo he comentado muchas veces con el padre Pilón. O sea, este sistema me podría haber dado pues, la razón o me la podría haber quitado. En este caso concreto siempre me la ha quitado. Es decir, me ha dicho que sus mediciones en el lugar de los hechos pues, no les denotan nada de particular. Por suerte, pues bueno, ayer hablando con una persona que en la zona, precisamente por la zona de María, él detectaba una mayor influencia de corriente. Por tanto, yo creo que ahí tenemos un campo abierto y es muy importante también a la hora de poder desarrollar hipótesis, ¿no? A la hora de poder desarrollar una explicación parapsicológica del fenómeno. Y yo creo que esa incidencia, que ya lo digo, desde el año pues, 90, si no recuerdo mal, ya lo dejé publicado en un pequeño dossier, del que existen prácticamente solo dos copias. Una tiene Manuel Carvallal y otra tiene un investigador soviético, del cual soy capaz de pronunciar el nombre. Y entonces, pues realmente ya dejaba postulado esta teoría, pero que desgraciadamente con mis medios actuales, pues yo no puedo nada más que dejar postulada. Y es importante, ¿no? Creo que sería importante que otros compañeros pudieran hablar de la misma. Incluso a mí me gustaría que el señor Martínez Romero hiciera referencia a algo que
que cuando se le ha preguntado sobre la que tiene en su casa, no ha comentado, y es precisamente la posible incidencia que tenía en la reactivación de la muestra que tenía cuando absorbía agua, como en un comentario que hizo en una revista o en un periódico no sé si se recordarán el comentario que realizó, y sería muy interesante también pues conocer porque podría tener cierta relación. Aquello fue en mi primer tiempo de investigar el fenómeno del cuando me regalaron la cara, lo primero que hice fue someterla a un intenso estudio fotográfico. Incluso la tratamos bien para quitar todas las posibles manchas que pudieran tener, no propias del cemento y demás. Observamos que el material es microscópico. Es decir, que absorbe mucho el agua e intensifica los rasgos que pudiera haber. Ese veteado que quiera de cemento, que pone una especie de retícula, eso se ha intensificado. Entonces, que vine por aquí por salir de la moneda, a ver las caras, ese tono intenso que tuviera la figura, fuera como consecuencia de la humedad ambiente que tuviera ese. Es un elemento que no hay que descartar, no hay que decir, es que eso es fundamental, ¿no? Es que en una investigación de esta no se puede dejar el más mínimo detalle, por absurdo que sea. Se deja una pequeña, sí, por absurdo que sea, hay que tenerlo en cuenta. Eso cuando he estudiado el porqué de los fenómenos estos. También hay que tener en cuenta que Doña María, en aquella época cuando se produjeron las caras, padecía de tristeza, fiebre de Malta. Y en la fiebre de Malta ya sabemos que sube la temperatura, el metabolismo se modifica. Aparte de que parece ser que concurrieron un cúmulo de circunstancias que me han llevado a dar una posible solución del porqué de la figura de tipo medieval. Esa es otra. Es que cuando llegamos y vemos la figura de tipo medieval y todo, porque aquí hubo Inquisición. Yo he estudiado eso de la Inquisición, y aquí esa Inquisición no pinta nada. Bueno, esa figura de tipo medieval, aquello, vamos a una posible solución. ¿Cuándo se produjo esto? Curiosamente, el 21 de agosto, no lo recuerdo de agosto. ¿Qué ocurre en esa fecha? Que está ocurriendo ahora, que son las fiestas del pueblo. Esas fiestas del pueblo que lucha de moros cristianos. ¿Qué ocurre con la lucha de moros cristianos? Pues que revive en una época medieval. Sabemos que Doña María, y curiosamente hoy al hablar con ella, la mujer es muy religiosa. La mujer estaba enferma. Las condiciones económicas suyas no eran muy favorables, que digamos, porque ayudaba a su marido. Pedía en el fondo de su corazón ayuda al Señor de la vida. Señor, protégeme tal y cual. ¿Y qué es lo que apareció? Una celebra cara que la gente que la visita está el centro de la vida, está en la Santa Paz. Y yo digo una cosa, ¿por qué su subconsciente no plasmó a aquello? Tenemos casos claros. En parapsicología se conoce un célebre caso, el de tercero, es un señor que plasmaba en una cámara fotográfica aquello que pensaba. Claro, si se ven las fotografías no son exactamente lo que quiere fotografiar aquí, pero se parecen mucho. Y este no es exactamente el Señor de la vida, es algo muy parecido. Es una posible explicación que pudiera tener esto, no quiere decir que sea eso. Pero en fin, ahí existe una coherencia. Si por absurdo que esto yo no lo digo, pues se pierde. El señor Martínez Romero decía cada tontería de razón, impresionante. Pero esas tonterías quedan dichas. A ver, estudien usted, a ver si llevaba razón o no. Es lo que decimos. ¿Qué tendrá que ver el terremoto con la agresión de la América? Así que tiene que ver.
Porque hay que estudiar, ¿por qué no voy a decir que verme de la Morena se levanta sobre un terreno de falla? Las cuevas que había ahí en donde está la casa de María, esas oquedades, que son una modificación telúrica la que existe ahí. ¿Y por qué ese terremoto no va a mover unas placas sobre las que se asienta el pueblo y produce una ionización que sube ascendente? Y los taoríes, los que manejan el péndulo, eso lo saben perfectamente, porque hay algunos que hasta se desmayan cuando pasan por una corriente telúrica. Luego algo tiene que ver, alguna alteración en el organismo de producirse. Me extraña que el padre Primo haya dicho que es una ignorancia. No. Yo también le di al péndulo y el péndulo me funciona que es una cosa. Bueno, antes de seguir contando la pregunta, me gustaría primero contar con la opinión de Lorenzo y de Iker, ¿qué opinan sobre el tema? Después continuamos con la pregunta. Yo, buenas noches de nuevo, y brevemente porque supongo que aquí los compañeros ponentes tienen mejores cosas que decir que ellos, saben mucho mejor del tema. Lo que sí me gustaría destacar es el carácter positivo de este congreso, porque si ustedes se han dado cuenta en estos 3 días, quitando el primer día de la ponencia del profesor Germán Argumosat, posteriormente se ha hablado de teleplastias caras en el mundo, de tramas gubernamentales y hoy de análisis. Y si se dan cuenta, si me deja esta mosca, si se dan ustedes cuenta, apenas se ha hablado del fenómeno de Vermeer como un fenómeno paranormal. Se ha intentado tratar otro tipo de temas que hasta ahora no se habían hecho. Yo creo que esto es un punto importante de partida para destacar que la ciencia de una vez por todas tiene que meterse a investigar el tema. Mi opinión desde luego sobre este tema es que es un fenómeno paranormal plenamente auténtico. Pero no puedo dar ninguna hipótesis. Y por lo tanto las hipótesis que se han dado, tanto por parte del profesor Germán de Argumosa como del equipo del padre Pío, a mí no me valen para nada. Porque no se pueden probar. No se puede, yo creo que, les pongo un ejemplo, la hipótesis del profesor Germán de Argumosa habla que en la Casa de las Caras hay un campo energético activo de carácter paranormal y que María refleja esas caras inconscientemente sobre el cemento. Muy bien, el profesor dice que él vino y al hacer sus investigaciones y llegar a esa conclusión, el fenómeno para él ya es plenamente auténtico y no le vale otra explicación y no sigue investigando. Pues yo creo que esto está mal. No se puede no sentarse con esa hipótesis y quedarse tan pancho. Hay que seguir investigando. Si es un fenómeno paranormal, hay que intentar descubrir la causa. Pero claro, esto hasta ahora los únicos que tienen medios son los científicos, la ciencia. Nosotros poco menos que contamos con una grabadora y una cámara de fotos, como ya decíamos ayer. Pero la ciencia, piensen ustedes que las condiciones que estamos viviendo actualmente no son las de hace 25 años. Es lógico, obvio, se puede ver a simple vista. Y entonces yo creo que es importante decir que a ver cuándo la ciencia se mete de una vez por todas. Porque ellos son los que tienen los medios, y no lo hacen. Yo creo que esto es algo que no sé si es por miedo escénico o por lo que se vaya a decir, pero ustedes ven normal que después de 25 años, habiendo un fenómeno que está desafiando a la ciencia moderna, lo está desafiando, no hay explicación, la ciencia no puede dar explicación. ¿Ustedes creen que es normal que los científicos no se metan de lleno en la Casa de María para intentar dar una explicación a esa causa paranormal? Yo creo que sí. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y no malinterpreten la palabra cáncer, pero desde mi punto de vista, la ciencia actual tiene un cáncer en esa cocina, porque hasta ahora no ha podido dar una explicación posible, y por lo tanto, los cánones de esa ciencia están fallando hasta que no se consiga dar esa explicación. Muy bien, muy bien. Yo puedo dar mi opinión. Yo soy como dije yo, un mero periodista y soy casi realmente, si lo miramos así, como una cámara. Yo veo cosas, no puedo ponerme a hablar de lo que son las caras o no, porque para eso soy auténticos especialistas. Y, ¿oye, se oye bien? ¿Ahora? Lo que les decía es que yo puedo hablar como mero periodista, ¿no? Y quizá lo que me atrae en mi trabajo es que veo cosas. Cuando no estoy metido en una aparición mariana, estoy metido junto a una secta que adora al diablo, investigando por eso.
cuando no estoy persiguiendo ovnis por las carreteras, todo entre comillas. Y lo que es bonito, al menos para mí, es ver lo social, lo que piensa la gente, porque estoy convencido que ustedes seguro que incluso saben más que nosotros, de las caras, los que son de aquí. Hoy mismo hablaba con Codificación de la Torre, en su casa, y he enseñado cosas, nuevas cosas, ¿no? Siempre tenemos que aprender de la gente que vivió todo esto. Y yo creo que a veces la ciencia, los investigadores, los que estamos aquí, pecamos un poco de hablar para gente muy reducida, para nuestras élites. Y yo creo que lo interesante es hablar para el pueblo, para que ustedes comprendan lo que allí ocurre. Y a mí me pasa cosas... Bueno, yo lo que creo es que es muy curioso, primeramente, que hay un fenómeno que siempre se repite, no con las caras de Belmes, sino con muchos fenómenos a lo largo de España y del mundo. Yo recuerdo hace unos días en Santander, había ocurrido un caso muy curioso, no tiene nada que ver con las caras y se lo cuento muy rápidamente. Dos personas, aparentemente respetables, como María, como su marido, su esposo, pues ven una cosa que es imposible. Ven una cosa que es imposible, un ser gigantesco junto a una carretera y demás. Entonces, la gente, porque yo siempre lo digo, la incultura es la ignorancia más bien, es el bien más repartido, tristemente, se ríen de ellos, ¿no? Ellos lo callan y lo pasan mal, como le ocurrió a María en un principio. Somos nosotros los que tenemos que ir ahondando y buscando pruebas, y yo me di cuenta que se habían reído de ellos, pero 10 personas más habían visto el mismo ser. Ellos habían callado, porque no merecía la pena. Y sí que hay gente realmente que sabe mucho, mucho más que nosotros. Y lo que creo es que a veces lo imposible ocurre, y la ciencia, los investigadores serios, entre comillas, pues no pueden hacer nada, porque tampoco interesa mucho. Lo imposible ocurre y ha ocurrido siempre. Lo que podemos hacer es esperar simplemente. Y hoy he venido un poco dolido, ¿no? Yo siempre que vengo a un congreso de este tipo, que frecuentamos, Lorenzo, los que estamos aquí, pues saco mi reflexión, ¿no? ¿Qué he aprendido? ¿Para qué ha valido esto? Y esto yo creo que ha podido valer para que la gente, al menos los que están aquí y los que han venido estos días, lleven una idea en la mente. Esto no es un truco, esto es algo extraño y habrá que esperar. Sin embargo, hoy ocurrió una cosa muy curiosa. Estábamos grabando para la televisión en la Casa de las Caras y un grupo de gente que se reía de las caras en la Puerta de María. Y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Ahí donde ocurre algo, donde lo imposible ocurre y le pilla a cualquiera, podemos ser ustedes, puedo ser yo, pues la gente se ríe, la gente no entiende. Y hoy mismo, 25 años después, mientras aquí estamos en esta mesa intentando defender algo increíble, hay gente que sigue riendo. Y yo creo que deberíamos hablar un poco, quizás en nosotros mismos, no en el fenómeno, debemos hacer el cambio. Debemos ser más abiertos y debemos pensar. Y la luna estaba habitada por seres serenitas. La ciencia va avanzando y somos nosotros con nuestro cambio los que algún día podemos apreciar todo mucho mejor. Cuando no solo nosotros, sino también la ciencia, los señores de la bata blanca, sean como nosotros, comprendan que hay algo más que aprender, quizás sepamos más y puedan venir aquí a contar más cosas. ¿Cómo la señora se quiere preguntar? ¿Alguien conoce qué ha pasado con esta casa? También se habla de que había sido una casa pues, de encuentros. ¿Es esto verdad? Pues escucha, Gabriel, yo si me permitís, yo brevemente también. Lo cierto, y además ayer lo hablábamos Manuel y yo, lo cierto es que desde que se construyó esa casa perteneció a los Pereira. Me extrañaría a mí mucho que a principios de siglo hubiera un urbanar, un prostíbulo. Me extrañaría muchísimo porque esta casa perteneció durante todo el tiempo, desde que se hizo la casa, a la familia Pereira. Me extrañaría. Y en cuanto a la preguntabas del cementerio, parece ser que sí, que hubo un asentamiento romano, posteriormente el cementerio del pueblo, hasta que se construyó lo que era por aquel entonces la calle Real. Ahora es calle Real, pero por acá entonces también era calle Real. Pues hasta que se construyeron las casas, allí parece ser que había un cementerio. Lógico pensar que, supongo que todos sabrán, que antaño por lo general al lado de la iglesia se colocaba el cementerio del pueblo. Puede ser, no son datos contrastados, desde luego,
No se puede saber a ciencia cierta porque había un papel que lo confirme, pero parece ser que sí. Y además, hay que decir que precisamente cuando se excavó en el año 71 la primera cara que apareció, se hizo un agujero de 2,80 metros y se encontraron restos humanos de un niño de aproximadamente 100, que había muerto 160 años atrás aproximadamente por un análisis que se hizo. Al encontrar restos humanos puede ser que hubiera un cementerio, es posible, pero no está contrastado totalmente. Si me permites, siempre que ocurren fenómenos raros, es decir, siempre es muy difícil, pero casi siempre, cuando escarbamos en el pasado, en la historia, encontramos sucesos luctuosos, es decir, parece dramático y de terror, pero crímenes, sucesos angustiosos para quienes habitan en esas casas, y esto se repite casi como una constante. En casas encantadas en España, pues yo diría que de 8 de cada 10 ha ocurrido algo. Yo imagino que Fernando recordará incluso el caso aquel de Gaby Arrande, donde sucedió una señora, un montón de casos que podíamos contar. Y en Belmez, y no quiero decir más de lo que puedo decir, parece que también algo ocurrió. Alguna historia, que tampoco se puede mucho contar, pero lo que ocurre es que hay cosas en el ánimo de una persona, en los sentimientos de una persona, que pueden afectar y desencadenar y abrir una puerta a todo lo desconocido. Además, que siempre son las mujeres, que es muy curioso, en la mayoría de fenómenos de poltergeist, digamos, no con cara, porque es muy difícil, movimiento de objetos, voces paranormales, siempre, por lo general, son mujeres y concretamente adolescentes, no era el caso de María, pero concretamente adolescentes, las que generan al parecer este tipo de fenómenos. Daros cuenta, y es muy curioso, que nada más llegar a los periodistas, quizá lo más lógico hubiera sido ver a Juan Pereira, hombre de la casa, digamos, voz cantante, como generador del fenómeno, ¿no? Pero siempre la sospecha fue hacia María, y tampoco en ese hilo. Las mujeres que tienen una sensibilidad especial, que dicen tener o que tienen, pues ayuda a todo esto, ¿no? Y es muy curioso, los sucesos luctuosos, dramáticos, y ese personaje como una mujer son lo que yo creo que ayuda muchas veces, como en el caso de Bernie. Y ya, perdona, ya que has hecho referencia al cementerio y te he contado que se excavó y se encontraron esos restos humanos de los niños, esta tarde estaba mirando un informe que José Luis Jordán Peña, que dijo que las caras eran un fraude, le hizo al doctor Fernando Jiménez del Oso. Y en ese informe se dice que ese cuerpo que se halló en ese agujero de 2,80 metros no tenía cabeza, no se encontró ningún cráneo. Posteriormente se encontraron restos humanos, pero no había un solo cráneo. Entonces, claro, aquí nos podemos plantear, qué curioso que al no encontrarse cráneos, precisamente lo que aparezca sobre la superficie sean caras, es decir, cabezas. Son hipótesis a barajar. Por supuesto digo que yo, fenómeno paranormal, pero no quiero dar ninguna hipótesis. Pero son cosas curiosas. ¿Por qué dice usted que no se deben de conocer? Habla usted que hay una serie de cosas que no se sacan a la luz. ¿Por qué razón? Si esto es un primer congreso, debería de darse a conocer a la gente. ¿No creen? Sí, por supuesto, lo que ocurre es que... Sí, lo que pasa es que los periodistas muchas veces metemos la pata. Y yo primero, cuando investigamos y cuando sin estar totalmente seguros de una cosa, podemos informar de ella. Yo no quiero decir que se oculte, sino que se puede esperar tener mayor certeza de lo que ya ocurre. A mí no me gusta cuando publico para la revista de Fernando contar una cosa que luego vengan diciendo que es mentira. No me ha pasado, pero podría pasar si no nos cercioramos exactamente de lo que publicamos, ¿no? No quiero difundir esa idea de que la prensa es muy mala, que siempre nos dicen por ahí, y creo que hay que estar seguros. Hay cosas que son muy personales que hay que investigar. En la sombra y en el silencio, pero algún día saldrán, ¿no? Cosas. Ha dicho usted antes donde va María, que la sigue en la cara, deberían de seguir la cara. ¿Cómo es que estuvo ingresando en el hospital y no salió mal de la cara? Pues me parece que me he expresado mal. No quiero decir que donde vamos a llevar la cara, porque entonces en el hospital que estuvo allí estaría un montón de caras. Allí fuimos a visitarla y desde luego algo de esto comentamos, pero no salió ninguno. Es precisamente en su casa, donde vive ella. Creo haber dicho que ahí debe de existir una confluencia de fuerzas misteriosas que son las que permiten que aparezcan las caras. Son fuerzas coadyuvantes al fenómeno. Es decir, si sale María de la casa, algo falta ahí para que las caras se debiliten. Vuelve María y ya está
el completo, lo que necesitaba, y no aparecen muy a menudo. Hay que ver también que se crucen de una forma intermitente. Esto lo quiero aclarar mucho. Intermitente, es decir, que todos los días no, la misma fuerza no confluye, sino de ido a brotar. No sé si respondo a la pregunta que usted quiere. Allí en el fondo dice sobre la pregunta. Quería saber las caras que son, que representan. Por ejemplo, las caras parece como si te miraran, ¿no? No, hay algunas que me decir, pero hay unas que miran hacia arriba, ¿sí? Cada vez que representa las caras. ¿Qué sentido tiene? Eso es difícil contestarlo en el sentido que tienen las caras, lo que expresan, si obedecen a un pensamiento de la supuesta medio que lo llamaría, pues no sé, a lo mejor el estado emocional de ese momento va a saber cómo saberlo. Averiguar eso creo que sería mucho de averiguar la totalidad del fenómeno. Sería básicamente dar solución al misterio, vamos. Claro, sería darle la solución, pero el misterio este no se sabe de solución. Cada fenómeno tiene algo, ¿no? Por ejemplo, si mueve una mesa, a lo mejor la mesa está muy circular, la casa está empujada, la mesa está por algo. ¿Cómo a no lo entiendo bien? ¿Que la casa está empujada ahí? No, digo... Un ejemplo, cada cosa tiene su explicación. Pedro, por favor, adelante un poquillo la pregunta, no estamos diciendo nada, no entramos de nada. No lo oímos. Es que piensa que si tuviera su explicación ya no es un fenómeno parapsicológico porque se puede explicar. Sí, porque, por ejemplo, en una casa se mueve un mueble, que ha habido asesinato antes, a lo mejor dicen en el espíritu. Tú has visto muchas pelis, tío. Que haya habido un asesinato antes. Por favor, yo robaría un poco de silencio. Que si las caras tienen algún sentido, pues no se sabe. Pues no sabemos las caras en el sentido que tienen, ni lo que quieren expresar. Si lo supiéramos, pues ya estaríamos diciéndolo. Antes que nos aclararían las cosas. Nos pide usted la solución del problema. Él ha comentado una cosa que es muy típica cuando hablamos de estos temas, un espíritu, y intenta resolver algo que no se conoce con algo que no se conoce. Nadie sabe a ciencia cierta si existen los espíritus o no. Entonces es una deformación quizás que todos tenemos y decimos, bueno, un espíritu, pero si un espíritu sería igual de misterioso. Yo creo que debemos intentar hablar con cosas que conocemos. Lo que podemos decir de las caras de Belmez o de ese suceso paranormal es que podemos llegar a saber lo que no es, pero nunca lo que es. Porque estamos hablando de cosas que, bueno, quedan por ahí. Por mucho que diga alguien que conoce que los espíritus, que yo creo que es muy dudable, nadie ha puesto un espíritu delante de las cámaras que se ha dejado entrevistar, por ejemplo. Entonces, deberemos mantener ahí una cierta pausa. A ver, aquella señora de fondo quería preguntar algo. ¿Por qué nunca se ha intentado embaldosar esa habitación? Eso es una cosa que la casa propiedad de María tiene que hacer en su casa lo que ella quiera. Pero si en una superficie fría volvieran a aparecer, sería mucho más claro, ¿no? Eso ya, yo creo que yo no soy quizá más indicado para responder el tema. Yo creo que estos señores te lo dicen más, pero yo creo que la casa de María y María, no sé si en su momento quisiera poner una losa en el suelo. Es muy difícil. Quiero añadir algo a esto. Quiero recordar que cuando se hizo el hoyo en la casa, se puso una capa de cemento un poco más blanco de lo normal y también aparecieron alicatas. De modo que eso no modificaría, el fenómeno no lo modifica la tonalidad que pueda tener. Eso ya sería con carácter experimental y me parece que Mariano López.
Este tipo de temas, lo que pasa es que son temas tan ambiguos que es difícil dar una opinión. Entonces nadie es capaz de aplicarse a dar una interpretación. Entonces, si uno da su aporte personal, lo único que recibe son críticas destructivas. Cuando creo que ese trabajo se debería enfocar con una crítica constructiva, o sea, aportar la buena idea de cada estudiante y hacer una aglomeración y una construcción en base a todo el proceso y a todo el conocimiento. Entonces, como usted ha dicho antes, no sabes una explicación, pueden venir dos por fantasmas o por fuerzas del inconsciente. Entonces, se dice a mí que con la luz no veo y me están hablando de fantasmas del inconsciente. Pongamos silencio. Entonces pienso que si los fantasmas existen, son fuerzas mentales. Eso está claro, porque no tienen... Nos podemos soltar el escalón y estudiar directamente estos procesos como procesos mentales. Entonces, como usted ha dicho antes, el ejemplo del hombre que era capaz de plasmar su pensamiento en un carrete fotográfico, pues de la misma manera la mente, las fuerzas mentales, son las que controlan la realidad, son las que controlan la materia, pero de una manera más sutil. Entonces nos valemos de la materia para poca acción. Entonces yo pienso que Pongamos silencio. las caras de verme no son más que las proyecciones psicológicas de esa señora por su obra. Vale, vamos a ver. Ha preguntado usted muchas cosas y vamos a ver si no... Cada parásito... Lo que quiero decir en terapia conductista es que cualquier persona es distinta a otra. Entonces, María es María y no se puede identificar con otra persona. Entonces, simplemente lo que hace es plasmar su inconsciente. Lo que pasa es que en un estadio más evolutivo, esa fuerza es capaz de dominar la materia, porque tienen más libertad en su pensamiento. O sea, simplemente le da mi Bueno, desde la vez primera que yo estudié esto, dije que la sonoría de la casa de Verme actúa de cliché psíquico de una inquietud subconsciente de una supuesta verdad. Eso es lo único que se puede decir, porque otra cosa no se puede decir. Cada parapsicólogo puede adoptar unas ideas particulares. Unos creen en el ente del mal allá, otros creen en el cielo. Si en parapsicología se supiera una cosa cierta, ya no sería parapsicología, ya sería psicología, física, otra cosa, menos parapsicología. En parapsicología no hay nada más que ver, estudiar, coger los detalles y tratar de tipificar aquello de alguna forma. La parapsicología es una rama de la psicología. La parapsicología es parapsicología. La parapsicología es parapsicología, no es una rama de la parapsicología. Por lo menos es una psicología. Al menos así lo entiendo. Todo está la mía. La señora se refiere al hecho de por qué la casa de María no tiene solería. Porque no le da la gana. Porque eso es una cosa privativa de doña María, que es la dueña de la casa. Ahí nadie se puede decir cómo. Si se trata
trata de investigar el fenómeno. Es una forma de Pero algo puede confiar a María que ponga batatas en el Que le pongan el estacionamiento. A ver si le salen de ahí. Porque estaban jugando con el cemento, digo. Por favor, silencio. Yo me pondría en el lugar de esa señora. Si usted tuviera su casa y usted en su casa, ¿usted permitiría que lo obligaran a hacer en su casa lo que otro quiere? Sí, señor, porque luego tenía que levantarlo. Qué fácil decirlo porque no la tiene. Cuidado. Es lo que se pretende, pero también hay que tener contacto con la idea, con la personalidad de María. María, yo creo que, no creo que se haya propuesto ninguna vez el tema, ¿no? Tampoco lo sé. Pero yo creo que tenemos un poco de... Primero, me extrañaría muchísimo que si a usted, de su casa, en el año 71, recordemos al año 71, con lo que pasaba en aquel momento, si por su casa cada fin de semana pasaran 15.000 personas, seguramente no dejaría que nadie baldosara el cemento, ni que nadie hiciera análisis, porque acabaría harto. Y si encima eso pasa durante 25 años, yo creo que es peor todavía. No se puede forzar a María a hacer unas investigaciones si ella no quiere, en su casa. Está en su pleno derecho para hacer con su casa lo que ella quiera. Por lo tanto, En mi opinión, si se hiciera eso, lo único que se podría demostrar es que aparecen o no aparecen en los azulejos, pero nada más. Dentro de los fenómenos extraordinarios, paranormales, hay que dar facilidades para que se produzcan, no poner inconvenientes. Cuando se investiga con parafonías, por ejemplo, pues hombre, hace falta que el magnetofón esté en marcha y la cinta que sea virgen y que haya una onda portadora. A veces no hace falta todo eso y es muy difícil, pero en ocasiones se producen sin más. Aquí la impresión es que ese tipo de fuerza, ya sea puramente de María, sea un fruto, una consecuencia de su fuerza inconsciente, o sea una manifestación de los espíritus de vaya usted a saber quién o de qué tipo de entidades, da la impresión de que aprovechan la particularidad del cemento, de tener diferentes sustancias con diferentes grados de densificación, de solidificación, permitir esa no homogeneidad del cemento para a través de esos elementos ir formando las caras. Si se analiza el edificio, no hay ningún elemento añadido, es el puro cemento. Es decir, hay que darle esa oportunidad al menos, que ese cemento, a través de unos mecanismos que desconocemos, pero de una forma aparentemente natural, forme las caras. Yo estoy convencido de que sobre un azulejo no aparecería nada, igual me equivoco, pero bueno, es como ponerle un obstáculo definitivo, es como querer hacer psicofonía sin tener ni magnetofón ni cinta magnetofónica, tener una medio y con un equipo de no sé cuántos vatios poniendo música bacalao. El tema no es ponerle puertas al campo, sino bueno, meterse dentro y dentro de lo que hay que investigar. Yo creo que para todos sería un placer que María, bueno, pues se dejase hacer de todo en su casa y todos supiéramos algo más. Lo que ocurre es que María es tan importante más que el fenómeno y las caras son suyas, son su propiedad y quizás son algo muy importante de ella. Y las veo y quizás somos un poco egoístas, ¿no? Queremos saber más, pero esa mujer yo creo que ha sufrido bastante. Cientos de personas, miles por su casa, y ella quizá no quiere enseñar las caras, y tiene cosas mejores que hacer que estar ahí postrada contando mil y una vez la misma historia. Gastos de luz, me acuerdo de cuando fue el diario Pueblo, nadie le pagó los gastos de luz ni siquiera, potentes focos, todo para saber el misterio. Y no solo es el misterio, también es una persona humana que hay que respetar. Yo creo, por otra parte, que los análisis no tienen sentimientos, y le da igual que sea cemento. Han demostrado que el misterio está, que las caras cambian. Como si ponemos un tablón, pues bueno, pues vale, pues en un tablón. Te quiero decir que el misterio está ya determinado por los análisis científicos. Por otro lado, creo que a María, que por cierto creo que quiere que le dejen en paz en el sentido de que son muchas las molestias, no de que nadie vuelva a su casa, sino que hay que verlo, hay que meterse en su índole, hay que meterse en su mente. Podemos ser, como he dicho, muy egoístas, pensar que bueno, que se haga lo que sea, pero que se haga el fenómeno, no. Juntarse al fenómeno, y es lo bonito, hay personas humanas que hay que respetar. Yo creo...
claro, no debemos caer en el error de olvidar que a lo mejor en el cemento de María no se ha puesto baldosas o baldosines, pero sí debemos recordar que María dejó que se arrancara un trozo bastante grande de la cocina, que se llevó a Valencia y que se estuvo analizando. Yo creo que las molestias que causa arrancar, en ella cocinaba, pues que te arranquen un trozo de cemento que te ocupa casi todo el fogón, yo creo que causa molestias. A lo mejor no es poner baldosas, pero es arrancar el fogón. Y cuando se volvió a tapar el cemento, volvieron a aparecer nuevas caras. Yo creo que es totalmente irrelevante el hecho de que si sobre los baldosines aparecen nuevas caras, pues vale, el fenómeno paranormal sigue, pero no tenemos la solución al mismo. Creo yo. Quería hacer dos preguntas cortitas. Dentro de la casa. Y la segunda es si antes de la aparición de las caras, si hubo algún medio o algún psicólogo en el mundo que de alguna manera dijese que iba a aparecer algo extraño en la zona, ya no solamente digo en la casa de María. En la casa, recuerdan la primera pregunta que me dio. Si han hecho algunas sesiones de De eso, los investigadores, no sé si el señor Martínez Romero lo habrá hecho con algún otro investigador, no lo sé, pero eso que te respondo ahora a él. Pero lo que sí te quiero comentar es lo segundo. No hubo nadie que profetizara nada acerca de que ahí iba a aparecer algo, pero sí la misma casa profetizó el futuro. Hay que decir que en esa casa cuentan las crónicas que se produjeron una serie de fenómenos paranormales. El antiguo abuelo de esa casa, ya por el siglo pasado, murió diciendo, gritando entre cánticos, esto tiene que ser un alma de otro mundo. Porque los objetos por arte de magia habían empezado a bailar. Y esa antera, lo comentó de Iker, esa antera localizó ese foco paranormal, lo que fuera, lo localizó precisamente en la cocina. Por lo tanto, es como si hubiera una premonición de lo que posteriormente, 100 años, sí, justo 100 años más tarde, iría a pasar. O sea, hay una serie de elementos que ya nos dan a entender que en esa casa iba a suceder algo. Lorenzo, pero eso es un rumor, eso no es ninguna prueba. Sí. O sea, queremos decir que eso no es que sea cierto, es que contaban. Yo, que comentabas tú en el de Manuel Martín Serrano, el de la Sociología del Milagro, ahí está todo contenido en base a preguntas que se realizaron pues, en aquella época a la gente que habitaba este pueblo. Pero claro, tampoco se puede confirmar rotundamente. Pero lo cierto es que es una historia ya extraña, una historia misteriosa que está detrás de la casa y que yo creo que más misterio que tiene ahora, pues poco podemos ver, ¿no? La figura denominada el pelao, el fragmento que hay allá al fondo de la cocina, creo que recordar que cuando he traído de Valencia aparecieron unas letras, unos números que no se han podido reflejar. Un poco tiempo y luego después desaparecieron. No se sabe lo que es, pero es cierto que aparecieron. Haciendo un pequeño inciso a lo que acaba de comentar de... Creo que era Asunto lo que ponía. En la exposición que tienen ustedes ahí, creo que es la biblioteca municipal, ¿no? La biblioteca municipal pueden comprobar precisamente el pelado que tienen justo prácticamente debajo del brazo, en lo que es el brazo, tiene una serie como de letras. Y esas letras, por lado, hemos digamos, utilizado todas las técnicas que hemos podido. Sinceramente todavía no sabemos lo que ahí puede poner o lo que realmente quiere significar. Yo que recuerde simplemente con los signos así, digamos, característicos de letras y demás que han tenido la posibilidad de ser fotografiados. Pues no lo sabemos, es decir, me digo que después de partirnos la vista intentando saber qué era, pues no hemos... puede que sí, que tenga razón el señor Martínez Romero, que pueda significar Túnez, no lo sé, realmente no lo sé, pero que por la forma y características se nota, realmente son signos, ¿no? Se nota perfectamente. Que pueden ser ortográficos, pues es lo que realmente no llegamos a... Vamos, tienen la fotografía ahí, míralo y
Y lo llegas a descifrarme, lo dices y así por lo menos ya. No. Bueno, ya me has puesto en bandeja, porque además era una cosa que total estaba hablando con el señor Martínez Romero. Se ha dado casos en el que el reportaje gráfico no ha salido por una cosa, porque el carrete se ha velado, misteriosamente. Se ha velado algo que hace que ese carrete no salga las fotografías reflejadas. María, actualmente sí se opone a que se hagan fotografías, pero yo creo que es normal. Si un periodista va a sacar dinero de eso, ¿por qué ya no va a sacar dinero? Si no se le paga, pues no se saca fotografías. Muy bien. Ese fenómeno ocurre de blancas o negras. Mira, yo les voy a contar una anécdota, que es como una cosa que... Sí. Sí. ¿Quién hace eso? María Si yo supiera que hace María o la fuerza, yo sería casi un semidioso, claro, no podemos decir quién es. Lo que sí es cierto y es innegable es que no es solo con María, por eso dudaría que fuera ella, sino que en muchos casos donde ocurren fenómenos, digamos, extraños, ocurren estas cosas. Hace unos meses, apenas un mes, en la casa de Vallecas, en una casa donde, digamos que la historia es larga, casi tanto como la de María, había muerto una chiquilla en extrañas condiciones, la Policía Nacional había salido corriendo de esa casa, al ver que los armarios se abrían y se cerraban. Hay un informe de la Policía Nacional escrito sobre eso, el único informe en el mundo sobre eso, y estaba un momento yo allí dentro, la verdad no muy a gusto. Entonces, donde al parecer surgía todo, en una especie de ventanuco, en un baño, pues empezamos a fotografiar. Y la verdad es que nuestras cámaras, pues, bueno, me suelen fallar así como así. Hechos increíbles como que nuestra cámara, la cámara que venía con nosotros, y eso lo sabe muy bien normalmente el PON, que estaba aquí nuestra productora, iba con una gigantesca cámara de Betacam de televisión, y la batería entera, una batería que duró varias horas, llena, al meterse en ese baño, o sea, se chupó entera. Eso nos lo advirtió antes la mujer de la casa. Aquí hay algo, y esto no quiere que lo dejen ni fotografiar ni nada. Por lo tanto, no sabemos si es María. Lo que sí que es cierto es que en casos tan dramáticos como esta casa de Vallecas, y en muchos elementos mecánicos, las cámaras y demás objetos. Hombre, en el año, si no recuerdo mal, en el año 89 hubo una reactivación del fenómeno, no solo inestabilidad, es decir, el fogón de la cocina, sino que esto se extendió incluso a la nueva cocina que le habían mandado construir con ocasión del precintado que se realizó, ¿no? Entonces, realmente parece que sí, que se extiende. Yo últimamente no tengo constancia. Te puedo decir que la última visita que hice, que fue en marzo, aparte de esta, en marzo, yo recuerdo que entré con María hasta la cocina nueva, es decir, en donde ella cocina actualmente, y de que allí pudiera estar formándose otras formaciones y demás. María lógicamente te lo va a negar, y el acceso, pues tú sabes, está limitado a lo que es la franja y lo que es la entrada del pasillo, no hay más. Bueno, también me gustaría hacer un pequeño inciso sobre lo de los carretes, y es que llevo 7 años viniendo, pues, no sé, una media de una vez o 2 veces al año. He lanzado muchísimos carretes, y ya tengo la experiencia de que prefiero traer 2 cámaras a una. Si María ese día no quiere, mejor no hacerlo. Porque incluso ya he llegado a traerme una cámara tonta, que es como yo le denomino, es decir, una cámara que no tienes que hacer nada, simplemente poner, y aunque tires a donde tires, pues algo va a salir. Pues he tenido la desagradable sorpresa de encontrarme halos violetas, cosas de ese tipo, que incluso en un momento dado, una de ellas, el propio laboratorio me lo rechazó, es decir, no dijo que no podía revelar nada de lo que había ahí. Y era una cámara tonta, es decir, que no es buen fotógrafo, simplemente pegarle un botón.
más ve. Quisiera añadir una cosa que parece interesante que me ha venido a la noche. Se ha dicho que si en algún otro sitio de la casa han aparecido cartas. Que yo sepa, nada más que en la planta baja, en aquella que está pegada precisamente a eso. Y lo que sí que me ha, porque suelen salir también las paredes en otros casos, es que parece ser algo que está ligado íntimamente a la tierra de ahí. Es algo que si me ha venido ahora una observación que he querido hacer y dejar con cambio de vida. Puede que esto sea como he dicho antes, o algo interesante. Con respecto a lo que han dicho de que cuando apareció el esqueleto invisible en mi cabeza, que se hay una infinidad de cabezas. Mi idea del otro de la casa y que justo en esa casa me parecen cabezas. Sí, que era un cráneo, vamos. No, les digo, bueno, se pudieron encontrar muchos cráneos cuando se derrumbó la iglesia, pero en esa casa en particular, cuando se excavó, no se encontró ningún cráneo. De la iglesia no lo sé, si dices que sí, la verdad. Pero lo que sé de la casa no sé yo y no sé lo cráneo. Eso es lo curioso, ¿no? ¿Puedes repetir, Miguel? Que por qué no se dan la fotografía, se ve perfectamente, la puede ver por celular, porque la quinta, mucha gente no la ha oído, como yo. ¿Y por qué sí se van a dar? Queremos saber qué es lo que se oye. De las psicofonías que se hicieron en la casa de las caras por parte del profesor Germán Argumosa, lo único que se sabe es que sí. Que lo hemos leído. Yo creo que tú, Iker, sí la has oído, ¿no? Sí. Y quiero tener la oportunidad, junto con el profesor Germán Hermosa, de escuchar esas psicofonías que nadie más, quitando Hans Bender e Iker Jiménez, han escuchado. Él te puede decir mejor que yo lo que piensa. Sí. Yo he preguntado a la vídeo y No, aquí no, imposible, además. Si estuviste el primer día en la ponencia del profesor Germán Argumosa, él dijo que todo esto sería un material exclusivo que reflejaría en su próximo libro. Mira, a mí me pasó una cosa. A mí me pasó una cosa con Germán. Fue el investigador más famoso que llegó en un principio y el que montó el taco, como decíamos ayer, por psicofonías. Porque claro, en España no se conocían las psicofonías. Y decir las caras hablan, como el tuyo del pueblo, era muy fuerte. Y decir que en la casa de María, con todos en silencio, se oía una voz que decía, aquí empieza el infierno, era muy fuerte. Pero con el paso del tiempo de conocer a Germán, al que me une una gran amistad, como imagino que todos aquí estamos, pues sinceramente empecé a dudar de las psicofonías, que eran clave. Y lo mismo pasaba no solo con las psicofonías, sino con dos fotografías espectaculares, una de un pie de un niño volando, una formación ectoplásmica blanca, de un pie de un niño perfectamente definido que está en medio de la habitación, y otra de un ser de apariencia monstruosa, que sale justamente de la pava. Yo no es que sea más o menos, que tuve suerte un día, no sé, a Germán estábamos hablando casi todos los días, y un día, pues, como se dice entre comillas, le dio la vena y me dijo, Iker, vas a ver algo que no ha visto nadie, más que yo. Yo sinceramente ya no creía en ellas. Lo que quiero decir es que Germán es capaz de guardarse eso para otro libro o para lo que sea. Y me las puso. Y lo que allí vi fue la cocina de María, además con varias personas, y un pie. Una especie de formación con un hilo y un pie que la verdad es que parecía un pie. Hay que ser sinceros, parecía perfectamente ese miembro de un niño, porque era muy pequeñito. Y posteriormente me puso otra diapositiva que a mí de verdad que cuando bajé de la casa de Germán bajé. Era una serie de fotografías, no una fotografía. Eran 6 fotografías. Se sacaron con una cámara en un trípode frente a la pava, esa cara que está empotrada. Se había puesto una lámina de papel de aluminio frente a la pava. Y yo le preguntaba a Germán, pero bueno, ¿y por qué hiciste esto? La verdad es que no nos pudo contestar. Ya, pues si pensamos que se podía hacer así, pues venga. Vale. Primera foto. En papel albal, en publicidad, papel albal. Segunda foto, una mancha blanca surge de arriba y va bajando. Tercera foto, esa mancha blanca espectacular es que el papel desaparece. La pava se refleja a través del papel y no hay papel. La quinta fotografía es algo que parece un monje, una especie de capuchón, algo que surge. Y la sexta fotografía, que puedo decir que no me dejó dormir aquella noche, es una cara muy grotesca,
amenazante, con una especie de gorro hacia atrás y algo parecido a unas garras que salen, pero es que es perfectamente definida. Yo conozco a Germán y puedes pensar, bueno, sí, esto puede ser, es como las caras. O sea, no es que digamos que es un punto y oír un par de psicofonías obtenidas en verde. Lo que salía en el fondo de esa cinta eran constantes llantos, parecían llantos de niños, constantes llantos. Lo que no he podido oír es las psicofonías que dicen cosas muy agresivas, violentas, pero esas psicofonías donde había un montón de niños llorando, he tenido la suerte de poder oírlas. Quizá el profesor Germán de Argumosa nos hace una jugarreta a todos y un día va a ir a Pero que no es solo el profesor Germán de Argumosa, ese hombre grabó cintas que guarda, pero aparte de él ha habido decenas de personas que han grabado cintas aquí en la casa de María. Yo he escuchado de esas cintas, pues entre ellas de Carlos Ramis, que era una investigadora que en aquellos años también estuvo por aquí. El propio Ramos también grabó cintas, por la Peña, yo he grabado cintas, todo el mundo ha grabado cintas en aquellos años en la cocina. Y sean, no lo sé, cintas con ese ruido de fondo, carruajes que pasaban, o carros que pasaban por la calle, voces como de niños, psicofonías de esas en la cadena SER, en la hora 25, hace muchos años, y en el año 74 en Televisión Española, que fue el segundo programa que yo hice en un programa en directo que era Todo es posible en domingo, yo puse psicofonías de Germán de Argumosa. Y una de ellas estaba hecha aquí en Verde, y otra de Carlos Ramis. Y tuve problemas. Tuve problemas no porque fuera a verme, sino porque era la primera vez, hablo del año 74, la primera vez que se emitía ni por la televisión ni por la radio, jamás se había hecho eso, y en aquella época había la 1 y la 2, que eran en blanco y negro, y los que veían la tele, pues ni siquiera la 2 se veía en todo el país. Y tuve problemas, el problema es que casi le cuestan el cargo al director de televisión, que entonces era Juan José Rosón. Cuando murió Franco y llegó el primer gobierno democrático, él fue ministro del Interior, coincidimos en un hotel, habían pasado varios años. Y cuando nos encontramos, le digo, joder, cabrón, menudo problema de montarte con el disco. Lo pasaron mal y eran unas simples psicofonías. O sea que no me extraña la prudencia de Germán, por lo menos en aquellos años de guardarse las más escalofriantes. Pero sí se ha difundido. Lo que pasa es que ya no, bueno, ahora a lo mejor, al volverse a poner el tema de actualidad, ten en cuenta que esto está saliendo en los periódicos en estos días, en la cadena, en el Canal Sur, en televisión, en la 1 me parece que también sale, se van a hacer reportajes en todos los medios de comunicación, probablemente se vuelvan a escuchar. Para que una foto, pues la publicas, haces un reportaje, pero transmitir una psicofonía, pues te cuesta eso. No puedes, lo puedes hacer una vez en la vida, yo lo hice cuando saqué Más Allá, pues una cinta, y creo que había alguna psicofonía, no recuerdo, pero creo que había alguna psicofonía de las que se grababan aquí en medio, no me acuerdo ya. Pero vamos, yo tengo psicofonías de esas. Eso no lo puedes hacer habitualmente en un medio de comunicación. Claro, pues en la radio se han dado a conocer. Pero lo cierto, Fernando, si me permites, lo hablaba con Pura esta tarde en su casa, es que, y ya conoce bien el tema, es que las cintas más, digamos, más impactantes, las que hicieron que el pueblo se volviera medio loco, aquellas de preguntar, hacer una pregunta en la cocina de María, ¿qué ocurre aquí? Y que salga una voz cultural demoníaca casi, como él decía, que diga, aquí empieza el infierno, y una serie de psicofonías, esas nunca han visto la luz, y por eso pero quizá las del meollo, las que a la gente se asustaron en su día, esos Germán se recuerdan. Así que a ver si un día las ponen para todos, hombre. Y bueno. Sí, profesor Jiménez de un estudio fisionómico se puede deducir una época concreta, definiciones de algo que estaba. No, hombre, a no ser que estemos hablando de rasgos que a nivel antropológico impliquen, pues, centenares de millares de años. Motivos de sacar tener una imagen de alguien del siglo XVI y una imagen de una persona de este siglo no tiene por qué haber ninguna diferencia. Me refiero a nivel de arquitectura ósea y lo que es el rostro así. No podría hacerse a nivel fisonómico pues nada. No sé que haya muchos
son siglos, muchos milenios de distancia. Esto, pues evaluando la diferencia entre los rasgos de un prehomínido o de un homínido pues muy antiguo, como puede ser de Neandertal, compararlo con los de ahora, pero salvo esas grandes diferencias, no, viendo el rostro de una persona no puede situar la época en que vivió. Puedes situar la raza, puedes hablar de la edad, puedes hablar de muchas cosas de él como persona o de ella, pero situarlo en una época determinada, no. ¿Hay alguna pregunta más? Pregunta es que si toda esta historia de las caras y tal, si no podría tener algo que ver con lo que es el final del siglo, el final de este milenio, porque todo el mundo habla de que al final de este milenio iban a aparecer muchas cosas, tanto buenas como malas, de cosas inexplicables como la cara. En este caso sería atribuible al sentimiento de las personas que están esperando que algo suceda al final de ese milenio, porque el final de este milenio es algo que puede tener una importancia pues a nivel de calendario y dentro de una sociedad, de una cultura que es judeocristiana, para otras culturas y para otras religiones, con raíces y con extensión de número mucho mayor que la religión judeocristiana, pues no tiene ninguna trascendencia en esa fecha con la que aquí se da tanta lata, ¿no? Yo pienso que no. Pienso que no tiene nada que ver y que cuando hay fenómenos que se pueden relacionar con eso es por la actitud expectante que en esa época o que en torno a esa época que se aproxima que sucedan cosas. Cuando hay grupos de gente esperando o temiendo que sucedan cosas, generalmente suceden cosas. Pero no, yo no lo vincularía para nada, es un fenómeno ya con 25 años, con un carácter local y bueno, presenta, como comentaba al principio, pues todo tipo de interrogantes a las que no se puede dar respuesta. A mí me gustaría saber, pues lo que no se ha dicho aquí no se puede decir, qué significan esas caras. Solo se quejan, para mí no tiene nada que ver con el cementerio. Los cementerios son lugares muy tranquilos, donde se hace ese espiritismo habitualmente no sucede nada, porque lo que hay ahí son despojos. Y lo que cuenta es la impregnación psíquica, los sentimientos que se dan en lugares donde han sucedido cosas, tragedias, desgracias, donde alguien ha sufrido mucho. En Madrid, en el Museo Reina Sofía, que está pues aprovechando toda la estructura de un antiguo hospital, allí pasa todo, porque allí se acumuló mucho sentimiento, mucho dolor. El que haya un cementerio abajo a mí me parece absolutamente irrelevante. Hay barrios enteros de Madrid que están construidos sobre antiguos cementerios y no hay ni teleplastia, ni fenómenos paranormales, ni nada, como es lógico. ¿Alguna pregunta que tengo? Quería saber por qué se había averiguado que por qué en el resto de la casa no salen caras. Sí, en el resto de la casa Primero que no sabemos si sale, igual Sabín María nos lo cuenta, porque ya es bastante que la pisotee en el hall y la cocina como para que los hijos se paseen por el resto de las habitaciones. Es una posibilidad. Pero aún así, bueno, yo creo que es lo de menos. Ahí importa pues el lugar habitual donde se establecía la vida familiar y el lugar habitual donde está María. En todo eso. Si fuera una persona postrada en la cama a lo largo de meses, probablemente empezarían a aparecer en el dormitorio, ¿no? Pero el hecho es que aparece en el lugar de la vivienda donde la presencia de María ha sido más constante. Bueno, vamos a proceder a la última confesión y la segunda si nos vamos a concluir este congreso. ¿Hay ninguna pregunta más? Yo hago una, ¿qué hora se cena? Yo antes de dar por concluido este congreso me gustaría hacer una serie de agradecimientos a toda aquella gente que ha colaborado con nosotros y que han hecho posible que todo esto se lleve a cabo. Yo en primer lugar mi primer agradecimiento sería para María Gómez Cámara, la cual sin ella no hubiera sido posible esto. Contamos con todo su consentimiento, estuvo dispuesta y abierta a todo lo que pudiera ocurrir. Al señor Fernando Rosso por todo el trabajo que ha gustado poner asistente en un congreso. Estamos en un mes de vacaciones.
y cómo no. Ahí con Lorenzo y Manuel. Son las tres personas que más me han ayudado para ponerme en contacto con todos los 1040 que han estado estos días. También quisiera agradecer mucho a la agrupación Parapsicología de Puerto Real por cedernos exposición, porque es lamentable que una agrupación que no sea de aquí tenga una exposición permanente de la cara y verme de la manera no te va. También mi agradecimiento a la Cooperativa Nuestra Señora de la Paz por ceder nuestro local, ya que el Ayuntamiento no posee en estos momentos ningún local, aunque es pequeño y hace mucho calor, pero es lo único que lo contamos, ¿no? Un agradecimiento para ellos. Y los que son imprescindibles en todo este tipo y los que han ayudado a organizar, a montar un poquito el salón, a todos los miembros de la Comisión de Festejos, que son un grupo de 8 personas que han trabajado como negros para poder llevar esto a cabo. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, ya, sin nada más que decir, nos damos por concluido este primer proceso. Ponle lo de... A ver luego la copia que me hace. La copia que me haga me la voy a quedar ahí. Te daré luego otra. Esa está muy bien, esa es la mejor. Esa está bien. Muy bien completado. Por favor, señor concejal.